os voy a explicaros un poco, siguiendo también la estructura de las últimas intervenciones, lo que serían pues, las líneas principales en las cuales pues, quizá podamos colaborar dentro de esta agrupación estratégica de bioredes. Nuestro grupo se llama BioAplic, Biodiversidad de Botánica Aplicada. Es un grupo de referencia competitiva y este sería pues, un poco sus líneas básicas. Vale. Yo venía un poco acomplejado porque quizás somos un grupo muy pequeño para desarrollar tantas líneas. Voy a parecernos a priori pues una jaula de grillos, una casa de locos, como hay los hermanos Marx y tal, pero bueno, también como escribía Shakespeare en Hamlet, existe un método en nuestra locura. ¿De acuerdo? Pues concluimos de alguna manera todos juntos, no porque quizá no teníamos otro sitio donde ponernos, sino porque tenemos intereses comunes. ¿Vale? Tenemos pues, bastante interiorizado la transdisciplinaridad. Bueno, pues ahí tengamos pues, posibilidades de ampliar esta transdisciplinaridad que tenemos internamente nosotros pues, a un ámbito más amplio, el ámbito de la ocupación estratégica. Pues un poco, pues bueno, las caras, si los buscáis por ahí, pues de los integrantes. En principio, pues somos un grupo de investigación que está ubicado en distintas facultades, en 2 campus. Hay gente también que está en Santiago, gente que está en Lugo. Si bien quizá hoy por hoy el centro de gravedad pues está más bien desplazado hacia el campus Terra. Pero bueno, básicamente nuestra composición es esta. Somos estos investigadores y pues parte de nuestro músculo investigador pues está, y nuestra proyección futura pues también está apoyada, como pasa en otros grupos, en personal pues, de apoyo, investigadores de formación, etc. Me acabo de dar cuenta que no es la última presentación que os mandé, entonces si no te importa traigo aquí un USB, vale, lo cargamos en un momento. Sí que reemplazaron pero mi última vine aquí un pouco preparado, por si acaso, entonces se non vos importa, pues ahora un minutinho máis, o PowerPoint que hai aí. Básicamente la misma, pero bueno, hay un par de matices y alguna animación mayores. Estas de... Esa misma. Ok. Hay que tomar ahí un poco con el tema de las versiones. Disculpa. Si me da idea. Vale, bueno, pues... Muchísimas gracias. Disculpad, pues bueno, aquí está lo que decíamos antes, de los hermanos Marx. Príncipe Hamlet, como decíamos, pues bueno, sistema nuestra locura y tal. Y bueno, los que somos quizá un poquito actualizados, simplemente pues actualizamos que algunos de nuestros colaboradores, pues como pasa también en otros grupos, se ha dicho aquí, pues tenemos la dificultad de fijarlos, que se han tenido que marchar y tal, entonces bueno, somos quizá un poquito más reducidos que en la diapositiva anterior. Y también, pues bueno, colaboramos externamente pues, con mucha gente, en muchas universidades, pues, uno de los cuales pues lo reseñamos ahí. Líneas de investigación. Pues básicamente esto sería un poco las líneas de investigación tal cual están reseñadas pues, en nuestra página web. En todo caso, quizás sea más operativo que os vaya describiendo un poquillo cada línea un poco en clave de aquellas cosas pues, más actuales en las que estamos trabajando y donde quizá pues, podamos encontrar más puntos comunes de colaboración. Entonces voy a empezar cronológicamente, y digo cronológicamente porque vamos ordenando las líneas por donde se han ido incorporando los investigadores a este grupo de investigación. Vale. Pues vamos a empezar con la de aerobiología y fenología. Traducido, ¿qué significa esto? Pues partes biológicas que están flotando en el aire y como esto pues, puede estar relacionado pues, con los ciclos estacionales de desarrollo pues, de distintos elementos vivos, pues, de la vegetación, de los hongos, o sea, la vegetación de las plantas, de los hongos, etc. Cuestiones un poco más puntuales dentro de este campo tan amplio que se están abordando ahora mismo por la investigadora que lidera pues, esta liga, que sería Chusaira de Santiago, pues sería el análisis de tipos polínicos atmosféricos y su incidencia pues, en esa alerta. ¿Vale? Pues, digamos que es un campo de aplicación pues, donde se imbrica la botánica y la medicina de alguna manera, o incluso si queréis la veterinaria. Determinación de la concentración atmosférica de este polen y esporas fúngicas. A partir de estos datos, pues, tratar de inferir pues, patrones fenológicos, lo que serían, pues, lo que podemos denominar pues, cash crops o cultivos que algo lo han mantenido, como pueden ser la vid y el olivo, pues, gran proyección en lo que sería el panorama agronómico gallego, y también pues, bueno, la contribución a lo que sería pues, servicios de información ambiental, de calidad biológica del aire, generación de alertas tempranas, etc. Tiene pues, bastante importancia dentro de esta línea pues, elementos como esto que veis aquí, que es un captador. ¿Vale? Pues, ha evolucionado un poco, se ha decantado un poco esta línea de investigación de lo que sería pues, el análisis de polen y otras partículas de sedimentos, a lo que sería el análisis de polen pues, que está flotando en el aire. Para eso pues, tenemos instaladas pues, redes de captadores en distintos pues,
rurales, en ámbitos pues, agrícolas, en ámbitos urbanos, dentro de lo que sería el territorio, pues, sobre todo de Galicia. Si bien pues, también hay colaboraciones en otras urbes, a los lados del mar. Bien, línea 2, quizás sea la más transversal, biología de las plantas. Veis ahí que bueno, tiene 3 cabezas visibles, sobre cabezas literalmente, porque desde luego en esta foto los hemos decapitado a las 3. Serían pues Rosana, que está por aquí, si queréis pegar después alguna pregunta, Elvira Díaz Vizcaíno y Teresa Correa. Dentro de esta medida tan amplia, pues básicamente para sistematizar un poco lo que estamos viendo aquí, pues básicamente se trabaja lo que sería pues, biodiversidad, componente vegetal o componente botánico, veréis con más atención, la biodiversidad, y también pues, investigaciones quizá un poco más exhaustivas sobre el estadio, la etapa de instalación de la cubierta vegetal. Bueno, en este sentido, pues, se evalúan pues, cuestiones relacionadas con la germinación, la instalación, etc., que pueden tener pues, bastante interés de cara pues, a cuestiones tales como la restauración ambiental, las determinadas perturbaciones, o pensaremos inmediatamente en los incendios, que ya se hablaron aquí de ellos, etc. Y también pues, existe una línea sobre degradación biológica de yacimientos arqueológicos y monumentos. Esa sea pues, también otro de los aspectos que se está desarrollando pues, y que tiene un carácter pues, más concreto y que no sé, a ver si os ocurre alguna manera de que me quedara con esta agrupación. Bien, biodiversidad fúngica. Vale, había un libro de Paracelso que se llamaba Botánica oculta, que era sobre cuestiones así más oscuras de la botánica. Y en este caso, pues bueno, no es una cuestión oscura de la botánica, pero quizá pues, es una cuestión menos visual, a veces cuando se quiere esa botánica, toda la parte pues, fúngica, ¿de acuerdo? Dentro de estas líneas pues, tenemos estudios sobre micología ambiental, se está estudiando pues, el componente micológico pues, a distintos niveles, dentro de los ecosistemas, a nivel de la rizosfera, etc. Y esto pues, tiene mucha importancia, de cara por una parte a la modelización pues, de las características del ecosistema. Los hongos son un componente muy importante de los ecosistemas, y también pues, en otros aspectos pues, quizá más inmediatos, más intuitivos, como podría ser pues, las enfermedades, la ecología vegetal, y también pues, otros aspectos más concretos, como sería dentro del papel de los hongos, dentro de los ecosistemas, como serían los hongos como biodegradadores. Bien, pues, también todo esto se integra pues, en trabajos de modelización ambiental, de cómo evoluciona, pues, digamos, las incidencias, por ejemplo, de plagas en función de ciclos fenológicos y características ambientales. Clima. Bien, línea de dendroecología y silogénesis. Están hechas por aquí, yo os hice una presentación que pues, será pues, mucho más exhaustiva de lo que yo os pueda, pues, las pinceladas que os pueda dar aquí. Pero básicamente, cuando pues, hablamos de esta línea, hablamos un poco pues, de anillos, de crecimiento de los árboles y también pues, de generación de tejidos. Y tiene, pues bueno, unas aplicaciones o unas líneas, unas sublíneas a desarrollar en relación, pues, por ejemplo, dataciones dendrocronológicas, identificación de muestras de madera, pero bueno, también quizá pues, el funcionamiento de ecosistemas, respuesta a cambio climático, etcétera, etcétera. En este caso, pues, digamos, aparte de la parte conceptual, pues existe también una parte técnica, que sería pues, los trabajos que están realizando pues, en la elaboración de software y hardware para automatizar todos estos análisis, todos estos estudios. ¿De acuerdo? Quizá también tenemos una parte que es, a mí me parece bastante pintoresca, que es que se está por una parte pues, evaluando ecosistemas, bosques, florestas, etcétera, pero también se están buscando pues, líneas o ramas un poco marginales, como sería la utilización de maderas en monumentos históricos, en barcos hundidos y cosas así, para pues, secuenciar cronologías y cosas de estas que seguramente os hayas explicado un poco Nacho en la anterior, bueno, en la semana pasada. Bien, línea de psicología, algas, ¿de acuerdo? Pues en este caso es una línea que está desarrollando Mari Carmen, también en Santiago, y pues donde se está trabajando más pues, es en el uso de las algas como bioindicadores, ¿de acuerdo? Pues, sobre todo las algas a nivel pues, del fitoplancton, sobre todo industrial. Bueno, se está pues, investigando un poco la incidencia por una parte de la contaminación en las formaciones de estas algas y también el uso posible de estas algas, las posibilidades de estas algas como bioindicadores. Bueno, su integración, por ejemplo, en la evaluación del estado de masas de agua según los estándares marcados por la Directiva Marco del Agua, la Directiva Europea. Y existe también pues, una línea específica dedicada a las diatomeas. Bueno, tienen pues, caparazón, silicio y tal, que las permite conservarse mucho tiempo, por ejemplo, enterradas en sedimentos,
y ahí pues también pues, puede contribuir de alguna manera pues, a la modelización de pues, cuestiones pues, paleoclimáticas, por ejemplo, o paleoambientales. Pues, quizás es una línea de investigación que puede contribuir pues, al tema de la modelización, de cambio climático, etc. Dos cuestiones. Pues la parte que me toca a mí, aplicación de métodos geomáticos a estudio de la biodiversidad. Es un tema pues, muy amplio, quizá peque un poco de que se centra más en la tecnología que en el concepto. Pero bueno, básicamente lo que pretendemos en esta línea, lo que hemos estado desarrollando en esta línea, pues es la integración de datos de sensores remotos de muy distinta resolución, desde los satélites que ya se han dado aquí, de Sentinel y tal, estos de media resolución, hasta pues, tecnologías pues, un poco más, si queréis, candentes, como serían todos los RPAs o drones, que nos permiten pues, alimentar de alguna manera pues, modelos a una escala tanto temporal como espacial muy detallada. Bueno, estoy por aquí, así que si tenéis alguna duda sobre esta línea, pues ya me preguntar. Bien, vamos a acabar cronológicamente con la línea 7, Ecología del Fuego. En este caso, pues es nuestra última integración estrella de Montilla, que ya estaba colaborando con otro personal aquí del campus de Lugo, que ya está en Santiago, en Ecología, pues un poco se estaba colaborando, pues, por ejemplo, con Elvira y con Teresa. Existe efectivamente esta colaboración dentro del grupo, pero la idea es que, bueno, como hay varios grupos aquí que están trabajando también en incendios, quizás sea buena idea que se integráramos o intentáramos buscar pues, sinergias de alguna manera. En esta línea, pues básicamente, pues, lo que busca, lo que persigue, pues, es la investigación pues, de las interacciones a nivel pues, de ecosistema, a nivel de ecología, pues, de la vegetación con los incendios y los incendios con la vegetación. Pues, temas de severidad, temas de combustibles, temas de regeneración tras incendio, etc. Con pues, bueno, una línea específica también, pues, con uno de los problemas quizás más importantes que tenemos aquí, pues sería, digamos, las invasiones biológicas tras incendios. Los incendios como facilitadores de invasiones biológicas. Entonces, existe pues, una línea específica también dentro de esta gran línea o amplia línea de ecología del suelo dedicada a esto. Y bueno, pues no sé cómo voy de tiempo, intentaría ser lo más breve posible, simplemente pues clientes y amigos, que siempre es lo mismo, pues, entidades o empresas o administraciones con las que colaboramos, pues entre otras pues tenéis ahí, desde consultoras y pues, la spin-off, pues, en la cual colaboramos algunos miembros del grupo, el spin-off universitario de Sedata, bodegas, o sea que tenemos digamos una red de posibles pues, contactos para hacer ensayos de campo, para hacer pues, cuestiones de transferencia de tecnología y también pues, bueno, pues, somos colaboradores de otros niveles con distintas pues, entidades de la administración con competencias sobre todo pues, en medio ambiente, en biodiversidad. Infraestructuras, pues quizá pues, más o menos como más que menos, pues tiene sus laboratorios equipados. En nuestro caso pues tenemos un hándicap añadido de que tenemos que tener pues, equipaciones para trabajo de campo, tenemos que tener equipaciones para trabajo de laboratorio y también como abordamos digamos, muchas tecnologías diferentes para un mismo objetivo, que es evaluar la biodiversidad de la óptica botánica, pues también tenemos mucha heterogeneidad de equipamiento, lo cual pues, bueno, nos da mayor plasticidad a veces para poder colaborar en distintos proyectos, pero también nos da pues, unos gastos y una serie de inconvenientes. Y bueno, espero no haberos abrumado demasiado con la velocidad y simplemente, pues nada, si queréis cualquier tipo de aclaración o cualquier tipo de